Queridos hermanos, en esta noche quisiera tocar un tema muy fuerte, bíblico. Quisiera yo mostrarles a todos mis amigos, amigas, hermanos, lo serio que es la palabra de Dios para este tiempo, a donde la iglesia tiene que purificarse, porque sin santidad nadie verá al Señor. Dios no va a dejar pasar nada por alto, porque está escrito. Quizá al comienzo pensarás, ay, ¿qué será? Yo te voy a dar la cita bíblica. Esto es serio. Pronto viene Cristo a buscar a su iglesia y la quiere limpia y resplandeciente. Así que vamos a tomar atención, vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesucristo pido la bendición para todo el que escucha esta palabra santa de la Biblia. Santo eres tú, Padre, a través de tu Espíritu Santo, y en el nombre de Jesucristo, trae revelación, trae obediencia y santidad a las personas, sin la cual nadie te verá, Padre. Por eso te pido la bendición sobre tu palabra y los que escuchan, Padre. Envía tu Espíritu para redarguir de pecado al que no vive correctamente a la palabra. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a comenzar este tema que es muy serio. Yo voy a hablar algo del adulterio, porque está muy de moda el adulterio en el mundo. Casarse y separarse. Y lamentablemente entró en la iglesia, entró en el grupo cristiano, en el cuerpo de Cristo. Y es para mostrarle a aquellos hermanos que todavía confían en su propia carne y no confían en la palabra de Dios. Por eso pido al Espíritu Santo que le muestre a tal hermano la equivocación que tiene. Porque vemos en el cuerpo de Cristo pastores que se han separado, hermanas que se han separado, se han casado con otro dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Y les voy a mostrar que están equivocados. Yo no soy el juez, solo la palabra. Y le digo una cosa, todos tenemos problemas, pero tenemos que vencer el problema. Y no caer en la tentación y de la tentación ir al pecado. Jesús tuvo que vencer. Para él no era fácil ir a la cruz. Dice que transpiró como con gotas de sangre, su transpiración de la agonía que tenía para ir a la cruz, porque tenía que ser muerto. Nadie quiere que lo mate. Sin embargo, le pidió al Padre que pase la copa. Pero Jesús dijo, no, que no se haga mi voluntad sino la tuya, Padre. Yo te quiero obedecer hasta la muerte. ¿Le obedecemos hasta la muerte al Señor? ¿Qué tema, eh? O la primer tentación, tiramos todo y abrazamos la carne, el mundo, el diablo, el pecado, y desobedecemos los mandamientos. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así, en Génesis, todo citas bíblicas le voy a dar, porque ya no se acostumbra más a leer la Biblia. Hace esto porque esto es bueno, vamos a hacer esto, y rebuscamos algún texto bíblico que nos pueda acomodar a mi deseo y a mi pasión y a mi carne. Pero eso no corre delante de Dios. Es la palabra de Dios. Entonces vamos a leer. Esto va a ser muy bueno para que nos alineemos. Yo también quiero refrescar mi memoria, alinearme delante de Dios. Génesis, capítulo 1, 7, vamos a ver. Génesis capítulo 1, 7. Yo quiero
hacerlo despacio para que usted entienda y analice su vida. Si usted se equivocó, va a tener que volver a la palabra, porque quizás le guiaron mal y usted hizo cosas que no debía hacer. Esto lo vamos a hacer lentamente porque es un estudio fuerte. Génesis 1, 27. Y que usted busque en la Biblia también. Y hay mucha más referencia. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Y después tiene las citas de Mateo, de Marcos, para engrosar más la bendición en su vida. Y los bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y subyugadla y señoread en los peces del mar y en las aves, y en los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Tremenda palabra. Usted estudia el capítulo. Después tenemos versos 5 y 2. No, vamos a ver si no tengo un error. Verso 5, a ver qué dice. Verso 5. Si no es un error, no importa. Dice así. No, vamos a buscar otro. A ver si no es en el capítulo 8. Tengo algo que no cierra bien, pero no importa. Estamos para estudiar, así que usted preste atención. 7, si no es el 7, el 8, vamos a otro versículo. Porque a veces se nos traspasan los textos. Y 2. 8 y 2. No, acá hay un error. Vamos a ir al capítulo 2 y verso 24. Ahora sí, al capítulo 2, verso 24. Acá hay algo que mirar. Miren lo que Dios dice. Creó hombre y mujer. Ahora, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Preste atención. ¿Se une usted con una mujer o la mujer con el hombre? Son una sola carne. Compre un pedazo de carne. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que cortarlo. Y ahí dice que somos una sola carne. No nos podemos separar. No se puede. Es imposible. Después tiene todas las referencias. Mateo, Marco, 1 Corintios, Efesios. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Estaban juntos. Y no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque están unidos el matrimonio, la mujer y el hombre. No tienen por qué avergonzarse de estar juntos como esposos. Como esposos. Ya no se habla de compañera, no. Eso lo inventaron del mundo. Esposo, esposa, matrimonio, familia después viene. Tenemos que romper un poco con la teología de hoy en día. Todo este evolucionismo, toda esta mentira del diablo que hay de todo alrededor. Ahora vamos a leer del 1 al 4. Del 24, 1 al 4. Deuteronomio. Vamos a ir a los pasajes. Qué buena que es la palabra de Dios, hermano.
Acá no tiene excusa, hermano, usted escuche la palabra. Y no la ignore, porque el día postrero, si usted la quiere ignorar, porque quiere vivir en su carne, le va a juzgar. Deuteronomio 24, qué bueno, vamos a buscar la palabra. A mí me encanta la palabra de Dios, porque es la que me transformó, es la que me limpió del pecado por obedecer la palabra, y darme paz. Qué preciosa que es la palabra. 24, a ver lo que dice, creo que no me equivoqué en buscarlo. 1 al 4. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber aliado en ella alguna cosa indecente, porque había unas reglas antes, le encubrirá, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir a casarse con otro hombre, pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida. Después, cuando la dejó, pecó y ya no la podía tomar más de vuelta, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Mire qué seriedad que había en esto también, en aquella época. Y tiene que estudiar el capítulo. Yo no puedo darle todo el capítulo. Usted se tiene que interesar. Yo estudio la palabra, yo leo la palabra, hace años que la estudio. Dice Mateo capítulo 5, 31. Yo le doy referencia para que usted estudie los temas. Mateo capítulo 5, verso 31. Mateo 5, verso 31 y 32. Vamos a leer. Qué tremenda palabra, ¿eh? También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, le dé carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hermano, hace que él adultere, culpable de hacerla adulterar a la mujer. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Comete adulterio. Está escrito acá, verso 32. Echó a su mujer. Ella a causa también puede ser de fornicación, a causa de no quererla más. Dejó entrar el pecado de la carne, se enamoró de otra. Dice que si se casa con otro, son palabras de Jesús estas, adultera. ¿Cómo se llaman la mujer y el hombre que hacen esto? Adúlteros. No me digas yo me casé de nuevo. Adúltero. La Biblia lo dice. Mateo, Marcos, Lucas, 1 Corintios. Lea las referencias. Eso le va a ayudar a entender si usted está errado en lo que hizo. 1 Corintios
Vamos a los pasajes. O vamos primero a Marcos. Marcos, capítulo 10. Ah, la palabra. Ah, que no se lee la Biblia, por eso se hace tantas macanas. Por eso la iglesia está tan desvirtuada. Dice así Marcos 10, versos 11 y 12. 10, 11 y 12. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. ¡Qué terrible! Comete adulterio. 11 y 12. Y le dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Contra Elia. Contra Elia. ¿No la quiere más? Y usted se casa con otra, o por fornicación, lo que sea, comete adulterio. Y la que pecó, se va con otro, comete adulterio también. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Esto es serio, hermano. Es la palabra de Dios. Estas cosas no se hablan en la iglesia. Ah, vení, te damos la bendición, te casás. Pedí el divorcio. ¿Qué divorcio? Son una sola carne. Terrible es esto. Lucas 16. Lucas 16, 18. Esto es para fortalecer a aquellos que no tienen problema en hacer todas estas cosas. 16, 18. Lucas 16, 18. A ver, ¿qué dice acá? Ah, 16, 18. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, qué tremenda palabra. No se habla más en la iglesia de esto. Adultera también. Palabra de Dios. Entre en temor. Vayamos a la carta a los Corintios. Capítulo 7, verso 10. Corintios, verso 7, 10. Hechos, Romanos, Corintios. La carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios. Capítulo 7. Hermanos y hermanas y amigos. Dice así, versos 10 y 11. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor. Los que están unidos en matrimonio, está hablando los cristianos. Que la mujer no se separe del marido.
Si se separa, quédese sin casar. Mire lo que es. Quédese sin casar si se separa. O reconcíliese con su marido. ¿Tuvieron problemas? Reconcíliense. Y que el marido no abandone a su mujer. Y tiene muchas citas bíblicas. Y a lo demás yo digo, no en el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiste en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Al entrar a ser cristiano no se apresure a abandonar al esposo o a la esposa. Ore por él, no la abandone. Si no hay maltrato, no la abandone. ¿Sabe por qué? Porque usted va a quedar sola después. O usted va a quedar solo. Por eso, ahí dice, quédese solo. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son santos. Se van santificando. Yo he visto los niños, van creyendo en Cristo, van recibiendo de Cristo, se van santificando. Y Dios los santifica, llega el momento que la mujer vive santamente o el hombre, y Dios hace la obra. Entiendas esta palabra. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Si hay violencia, está hablando acá. Si hay violencia, no vamos a estar juntos si hay violencia, pero quédese solo. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? Dice. ¿Qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios le amó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. La palabra de Dios es la que vale. No es mi opinión o tu opinión. Acá cuando hay una situación hay que clamar a Dios, ayunar para que el Señor sea el que dé la solución. Sea el que dé la solución. ¿Por qué? Porque el Espíritu os guiará toda verdad. Por eso hay que ayunar, hay que orar, hay que clamar. Tienes una situación muy difícil, matrimonial, hay que clamar a Dios, hay que ayunar. No pida tanto consejo a los demás. Si no tienes un siervo consagrado, lleno del Espíritu Santo, hasta ni al siervo a veces se le puede preguntar nada. Porque van a arruinar el plan de Dios en su vida. Yo he pasado problemas y yo sé cómo es el asunto. Si no saben la situación o el problema, lo único que traen es más carga todavía. El problema es buscar la voluntad de Dios y Dios nos dará la salida. La palabra de Dios es la que tenemos que obedecer. Miren lo que dice en Gálatas la palabra de Dios. Yo voy a lo que dice la Biblia porque es la que a mí me corrigió y es la que vale, es la valedera. No es las opiniones, las expresiones de otros, no todos vivimos la misma experiencia, por eso que hay que basarse en la palabra de Dios. Capítulo 6. Vamos, versos 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, estos también
cegará. Dios no puede ser burlado. Lo que usted hace, va a cegar. Hace las cosas mal, va a cegar lo malo. Eso le va a hacer el fruto para el final. Por eso tiene que hacer lo que dice la Biblia, para cegar bien. Porque dice el 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Si usted siembra su carne, si usted siembra para su deseo y busca a alguien en su congregación y hace el daño a la esposa o al esposo como a la esposa, usted está engañándose a sí mismo, porque usted está sembrando para la carne y va a cegar corrupción con el tiempo. Eso no es lo que tiene que hacer. El que busca del Espíritu dice, no, yo no me puedo llevar más con mi esposa, pero me separo porque es imposible. Consagre su corazón, su espíritu, su alma a Dios y pídale al Señor Jesucristo y a través del Espíritu que le controle su vida sexual, que le controle sus órganos, todo. Y Él va a controlar. Pero usted tiene que estar decidido a eso, conocer la palabra, que usted no puede ya casarse con otro. Entonces va a dejar de mirar al lado y va a dejar los deseos de la carne. Porque si usted se estimula a la carne, le va a hacer caso a la carne. Y si usted busca las cosas del Espíritu, va a cegar vida eterna. Dios es primero. Nosotros somos sus siervos y le tenemos que servir. Dios ya estableció los mandamientos y a rajatabla hay que cumplirlo hasta el final. Después dice esto, Hebreos 10, 21 al 31. Hebreos 10, 21 al 31. 10, 21 al 31. Yo voy a lo que dice la Biblia, porque acá nadie puede decir que no se dijo la palabra. Hebreos 10, 21 al 31. 10, 21 al 31. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones, dice, no en pecado, de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mire si hay que estar limpio. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, profesión de fe, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Mire lo que dice la palabra. Terrible. Terrible, terrible, terrible. Al 31 dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente, cuando violaban la ley de Moisés, los mandamientos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual
fue santificado, hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Si usted peca voluntariamente, está haciendo afrenta al Espíritu. Y es un Espíritu de gracia que Dios le dio. Pues conocemos el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Vas a ser juzgado. Y ahí tenés citas bíblicas. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No juegues con violar los mandamientos. No te apoyes en tus sentimientos. Ni que pobrecito que tenés deseo. Todos tenemos deseo, pero tiene que morir el deseo de la carne. Pablo dice en Gálatas que tiene que morir el deseo de la carne. Horrenda cosa es que en manos del Dios vivo. Juan 12:48. Juan 12:48. Mire si se puede hacer un estudio con esto. No quedan dudas. 12:48. Usted no puede con la palabra de Dios. O la obedece, si no va a tener problemas. 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, el mandamiento, tiene quien le juzgue. Y la palabra que he hablado, Elia le juzgará en el día postrero. ¿Usted rechaza el mandamiento? Rechaza a Cristo, porque rechaza la santidad, rechaza el mandamiento. La palabra le juzgará en el día postrero. No crea que Dios lo va a dejar pasar. Eso olvídese. Porque hay una justicia, hay una balanza de Dios. Y hay otro que está esperando su desobediencia. Y es Satanás. Él sabe si usted está en pecado. Y él, cuando usted muera, lo va a reclamar. Porque le pertenece al diablo. Porque desobedeció los mandamientos. Dice 14:23. Otro texto bíblico. Porque es la palabra de Dios. No hay vuelta que dar. 14:23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Quiere decir que la tiene que obedecer, los mandamientos. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos moradas con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, dijo Jesús, sino del Padre que me envió. El Padre, la palabra es del Padre, los mandamientos son del Padre. Si no la guardamos, estamos desobedeciendo. No, usted puede conocer toda la Biblia, puede predicar el Evangelio, puede hacer sanidades, porque es la palabra la que funciona. Pero usted está sin fruto si usted está en pecado. Usted puede conocer, tranquilizarse, usted conocer toda la palabra, recitarla, hasta me la puede recitar a mí. Pero si no la guardamos, no la respetamos, no hay manifestación de Dios en nuestra vida. Y la palabra nos juzgará en el día postrero. Tremendo. 14:21. Nuevamente, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Tienes a Cristo? ¿Tienes los mandamientos? ¿Los obedeces? ¿Estás en adulterio? ¿Te recasaste? Estás en peligro. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama.
Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo les amaré y me manifestaré a Él. En nosotros se manifiesta, porque somos sinceros, porque no queremos pecar, porque vivimos en santidad, porque le pedimos al Señor perdón todos los días para vivir en la santidad y la comunión, la relación con Dios a través del Espíritu Santo y su palabra. No queremos mancha en nuestras vestiduras. ¿Por qué? Porque si no, con mancha no entraremos al reino. Tremenda palabra de Dios. ¿Cómo tenemos que estar preparados, hermana y hermano? Si nosotros vamos en otros pasajes bíblicos, realmente vamos a tener unos serios problemas más adelante. Tenemos un Apocalipsis donde dice los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los mentirosos, los que se echan con varones, los que adulteran, los que fornican, no heredan el reino de Dios. Y en Gálatas está también. Lo que pasa es que muchos cristianos se apoyan en sus emociones, no miran la palabra, se apoyan en sus sentimientos. Y Satanás los engaña. ¿Por qué? Porque quieren seguir los deseos de la carne. A ver si encuentro algo de Gálatas para leerte acá enseguida. Lo que dice Pablo. Corintios, y un poquito más adelante. Tremendo, la palabra de Dios. Cuando uno la estudia, la lee, te hace temblar. Acá está. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermano y hermana, no satisfaga tu deseo porque vas a creer que tenés que hacer lo que dice tu carne. Y hay que amar a Dios y obedecer los mandamientos. ¿Qué son? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Vas a hacer la carne si buscas las cosas de la carne. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley de la carne, la ley del pecado. Pero dice así, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, y está en primer lugar. El problema de todo cristiano y de toda gente del mundo. Adulterio, fornicación, inmundicia y laxivia. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes.